Hola, 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 ¿cómo andan esas mentes ávidas de destripar la mitología tardofascista? Welcome una semana más a El Magazine de Vicentín, el espacio donde entenderán qué tipo de personas son esas que van diciendo por ahí con Franco se vivía mejor. En efecto, el vídeo de hoy es pareja sentimental del de la semana pasada, así que si no lo han visto, échenle un vistazo, que tampoco es que haga falta para entender pero mendigar una visualización más agradará a San Algoritmio, santo patrón de las almas en pena que creamos contenido para todos ustedes. Y es que hoy hablaremos de lo que sí que hizo Franco, y como ciertamente con Franco se vivía mejor. Si eras un servil fascista amante del papá Estado, el enriquecimiento continuado de los ya ricos, las cartillas de racionamiento, los domingos a misa, los fusilamientos y las lamidas regulares de la bota del señorito, entonces sí, se vivía de puturrú. Y si este comentario ha hecho que tú, extremo centrista, quieras dejar de ver el vídeo, no seas cobarde, dale una oportunidad al libre mercado de ideas ese que dices que te gusta. Y es que durante la dictadura de Franco, además de las ya archiconocidas perrerías perpetradas por el régimen, como la de ponerte frente a un muro y verlo todo negro inmediatamente después de estucar la pared con tus sesos, existieron otras limitaciones relacionadas con el control social, la vigilancia y el comportamiento cotidiano, para amargar también a los vivos que no todo iba a ser el dulce alivio de la muerte. Vamos a repasarles. Adelante con esos carteles molones, Miguel Ángel. Control nocturno y vigilancia, el sereno. Empecemos con la entrañable figura del sereno, ese amable señor que esperaba con su manojo de llaves para abrirte el portal si llegabas piripi, y de paso enterarse de todos tus secretitos nocturnos. Los serenos eran figuras encargadas de vigilar las calles por la noche, aunque inicialmente existían desde antes del franquismo. Durante la dictadura su papel se reforzó como un mecanismo de control social. Podríamos decir que Franco estrenó el sereno parte 2, ahora es personal. Su función era controlar quién transitaba por la calle durante horas nocturnas, asegurándose de que no hubiera reuniones sospechosas. También se encargaban de denunciar conductas inmorales, como parejas no casadas juntas en público. O sea, si eres un estoico incel, con Franco se vivía mejor. Eso sí, podían interrogar a personas que estuvieran fuera de sus casas sin motivo aparente, contribuyendo a un ambiente de vigilancia constante. Salir por la noche y volver a horas intempestivas, vete olvidándote, chaval. Prohibición de la libertad de reunión. ¿Saben eso de que 3 son multitud? Pues con Franco era literal. Cualquier reunión de más de 3 personas en la calle podía ser considerada ilegal, especialmente si no estaba autorizada por las autoridades. Se acabó eso de ir a hacer las campanadas a Ferraz y demás algarabías. Asociaciones culturales, políticas o sindicales independientes estaban estrictamente prohibidas. Cualquier intento de organización clandestina podía acarrear penas severas. O sea, si no tienes amigos ni vida social, con Franco se vivía mejor. Y si hubiese podido hacerlo online como ahora hace la Dalí de la libertad de expresión y el humor Elon Musk, no dudéis que también lo habría hecho. El fascismo es la auténtica homogeneidad global. Es que todos en todas partes quieren hacer lo mismo, oye. Elecciones democráticas. ¿Quién quiere votar cuando puede no hacerlo? Se acabó eso de tener que estar pensando cada 4 años quién gobierna el país, con todo el lío que es que se pongan de acuerdo. Durante la dictadura no hubo elecciones democráticas. El sistema electoral estaba diseñado para mantener el control del régimen. Las únicas elecciones permitidas eran de carácter limitado y no democrático, como las de procuradores en las cortes franquistas, donde los candidatos eran seleccionados o aprobados por el régimen. El derecho al voto generalizado que había existido durante la Segunda República fue suprimido. Había que arreglar todo ese desaguisado, y qué mejor que 40 años de autoritarismo. O sea que si eres de los de repetir elecciones hasta que salga lo que a ti te gusta, como Borja Semper, con Franco se vivía mejor. Restricciones en la música y el ocio. Se censuraban canciones que fueran consideradas indecorosas, subversivas o contrarias a los valores del régimen. Muchos artistas debían modificar sus letras para poder publicarlas. Las fiestas populares, si no eran de carácter religioso, podían ser intervenidas o prohibidas. El jazz, el rock o cualquier música considerada extranjera era limitada o vista con sospecha por fomentar actitudes rebeldes. Chavales, olvidaos de escuchar ese trap o reggaetón que os gusta tanto, que eso era pecado mortal. Muy basado todo. Derechos y libertades restringidos para las mujeres.
Pero para restricciones las que vivieron las mujeres, aquello sí que era patriarcado puro y duro, por mucho que intelectuales como UTBH se atrevan a decir lo contrario. Para empezar, había una sumisión legal al marido. Las mujeres casadas necesitaban el permiso de su esposo para trabajar fuera de casa, abrir una cuenta bancaria, comprar o vender propiedades o realizar trámites legales o administrativos. Y si la mujer estaba soltera, debía contar con la autorización de su padre o tutor. Eso cuando tenían la suerte de poder trabajar, porque lo normal es que se tuviesen que quedar cuidando el hogar como buenas amas de casa. El marido santo varón era considerado cabeza de familia y tenía autoridad sobre las decisiones del hogar. Y ojo que el matrimonio era una cadena perpetua, te tocase el que te tocase en casa, porque el divorcio, que había sido legalizado durante la Segunda República, fue abolido. El matrimonio era indisoluble según la Iglesia Católica. Por supuesto, el aborto estaba prohibidísimo, aunque las hijas de las familias bien no tuviesen ningún problema en ir a abortar al extranjero, y el uso de anticonceptivos era ilegal, a darle hijos a la patria, quieras o no. Y por si esto era poco, las mujeres que no seguían las normas del régimen podían ser internadas en centros de reeducación o conventos, especialmente madres solteras o mujeres acusadas de adulterio. Todo un paraíso para la mujer, sumisa, devota y cristiana, el sueño húmedo de los rojipastilleros esos, o red pillers, o como se llamen. Y para que quede claro, la situación de las mujeres no ha mejorado por obra del Espíritu Santo ni por el movimiento igualitarista. Ha sido gracias al feminismo, que no va a dejar de luchar por conseguir derechos, y por eso los nostálgicos lo odian. Control de la correspondencia y llamadas telefónicas. Vamos con cosas más suaves. ¿Os imagináis al perro Sánchez mirando todas vuestras conversaciones del WhatsApp? Pues eso pasaba con nuestro adorado caudillo. La correspondencia postal estaba sometida a supervisión por parte del régimen. Las cartas podían ser abiertas y revisadas si se sospechaba que contenían mensajes contrarios al gobierno. Las líneas telefónicas podían estar intervenidas y las conversaciones privadas no eran realmente seguras. Ya saben, comunismo o libertad. Si Franco aún estuviera vivo, nos íbamos a reír de la censura china en redes sociales. Toques de queda y restricciones al desplazamiento. En determinadas épocas y regiones se establecían toques de queda para evitar actividades consideradas peligrosas o subversivas. Para desplazarse dentro del país o salir de ciertas zonas era necesario contar con permisos especiales. Esto era especialmente estricto en regiones con conflictos como el País Vasco. O sea, si tenías la suerte de no nacer en determinadas regiones de nuestra querida España, con Franco se vivía mejor. Cartillas de racionamiento. La cartilla de racionamiento, ese invento estrella del franquismo que hacía magia, convertía un país hambriento en un país todavía más hambriento, pero con orden. Básicamente, tras la guerra civil y gracias a la brillante autarquía de Franco, los alimentos eran tan escasos que el régimen tuvo que repartir cartillas para que cada familia pudiera disfrutar de su dosis semanal de pan duro, aceite racionado y, si tenía suerte, unas lentejas que igual eran más guijarros que legumbres. El problema, que la cantidad asignada era tan ridícula que la gente se malnutría mientras Franco y su séquito comían de lo lindo. Y claro, surgió el famoso extraperlo, donde si tenías dinero podías comprar lo que quisieras en el mercado negro, porque ya saben, el hambre es socialista, pero los privilegios son siempre para los de arriba. Lo mejor de todo es que los mismos que ahora defienden a Franco como un gran patriota son los primeros en rasgarse las vestiduras si alguien menciona la idea de controlar los precios o repartir recursos básicos. Porque claro, si lo hacía Franco estaba bien, pero si lo hace alguien hoy es comunismo del malo. Irónico, ¿verdad? ¡Viva la España de las cartillas y las contradicciones! Control sobre la educación. De este ya hablamos la semana pasada, pero para afinar incluso más, el sistema educativo estaba completamente subordinado al régimen. Los contenidos debían promover la ideología franquista y el catolicismo. Los libros escolares eran revisados por censores y temas tan locos como la democracia, el socialismo o los derechos humanos estaban ausentes del currículo. Y de mezclarse nada, los niños por un lado y las niñas por otro, que para eso tienen cerebros diferentes. La educación para las mujeres estaba orientada a formarse como amas de casa y madres obedientes. O sea, si eres un beta que llora cuando una mujer hace cualquier cosa más allá de lo que tú crees apropiado, con Franco se vivía mejor. Por cierto, lo de los cerebros diferentes es una broma que hay que explicarlo todo. La neurociencia ha dejado claro que eso es una patraña. Igual un día hacemos un vídeo explicándolo. Prohibición de mostrar afecto en público. Los gestos de afecto entre parejas, como besarse o abrazarse, eran mal vistos y podían ser reprimidos si se consideraban inmorales. Había normas estrictas de decoro público. A Franco no le importaba que la gente fuese hetero, pero en su casa, que a ver qué ideas le iban a meter en la cabeza a los niños si ven eso en público. Control de la vestimenta.
Había un estricto código de vestimenta. Las mujeres debían vestirse de manera recatada, evitando faldas cortas, pantalones o escotes. Esto era vigilado especialmente por instituciones religiosas y la sección femenina que promovía los valores del régimen. Los hombres también estaban sujetos a normas. Estilos considerados modernos o rebeldes, como el pelo largo en varones, eran mal vistos y reprimidos. O sea, que si eres de los que le molesta ver a alguien con el pelo morado o todo lo que no sea vestir un chándal y llevar el peinado tipo boina, con Franco se vivía mejor. Censura de manifestaciones artísticas. Obras teatrales, películas, libros y otras manifestaciones culturales eran revisadas por censores que eliminaban cualquier contenido que pudiera cuestionar el régimen, mostrar sensualidad o criticar la moral impuesta por el nacionalcatolicismo. Muchos artistas, escritores y cineastas trabajaban bajo autocensura o exiliados para evitar represalias. O sea, si eras anti-woke, con Franco se vivía mejor. Por fin podrías disfrutar de tus películas favoritas sin tener que ver negros o gays de protagonistas. Ni de secundarios ni de nada, porque no existían. Todo el mundo sabe que se inventaron en el 2000. Espionaje vecinal. El régimen fomentaba la denuncia vecinal, donde las personas informaban sobre actividades sospechosas de sus vecinos. Esto generaba un ambiente de desconfianza y miedo. Ser denunciado podía llevar a arrestos arbitrarios, investigaciones o vigilancia por parte de las autoridades. O sea, si eres un chivato chismoso, con Franco se vivía mejor. Prohibiciones de símbolos republicanos o democráticos. Mostrar banderas republicanas, cantar canciones vinculadas al bando republicano o cualquier referencia a la Segunda República estaba totalmente prohibido. Incluso los funerales de personas republicanas eran vigilados para evitar actos de reivindicación política, no como ahora que el gobierno socialcomunista está quitando todos los símbolos fascistas. Ah, no, que ahí siguen. Pero estas medidas eran de andar por casa para el régimen. Lo que de verdad ponía palotes a los triunfantes golpistas era sentirse fuertotes y en control de un pueblo ya subyugado, ya que la represión se extendió también a través de castigos extremadamente severos utilizados como herramientas para sembrar miedo y garantizar la obediencia al régimen. Entre ellos destacaban la pena de muerte, los fusilamientos y otros métodos de control y castigo. Repasemos. Pena de muerte y fusilamientos. La pena de muerte fue uno de los instrumentos más utilizados por el régimen contra opositores políticos, sindicalistas, intelectuales, republicanos y disidentes en general. Al término de la Guerra Civil en 1939, miles de personas fueron ejecutadas en fusilamientos colectivos. Se calcula que entre 40.000 y 50.000 personas fueron asesinadas en los años posteriores a la guerra por su vinculación con el bando republicano o por sospechas de deslealtad al régimen. Los condenados solían ser sometidos a juicios sumarísimos, o sea, sin garantías legales, o directamente ejecutados sin juicio. Ejemplos emblemáticos incluyen la ejecución del poeta Miguel Hernández, encarcelado y muerto en prisión, y de figuras como el líder anarquista Salvador Puig Antich, ajusticiado por Garroteville en 1974. O sea que con Franco no solo se vivía mejor, sino que paradójicamente también se moría más. Represión en prisión. Cientos de miles de personas fueron encarceladas en condiciones inhumanas tras la Guerra Civil, muchas de ellas sometidas a trabajos forzados en infraestructuras públicas como presas, carreteras y edificios monumentales, como por ejemplo el Valle de los Caídos, en cuya construcción cayeron más de los que conmemoraba. La prisión se utilizaba no solo como castigo, sino también como un mecanismo para debilitar y humillar psicológicamente a los opositores. Torturas. La tortura fue una práctica común en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, especialmente contra detenidos políticos. Los métodos incluían palizas, descargas eléctricas, privación de sueño, aislamiento prolongado y abusos psicológicos. Organismos como la Brigada Político-Social, la policía secreta del régimen, se encargaban de la represión directa y las torturas en interrogatorios. O sea, que si te estabas calladito y eras servil al régimen, con Franco se vivía mejor. Represión económica. A los republicanos y sus familiares se les confiscaban bienes materiales, propiedades y ahorros. Estas confiscaciones fueron legales mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Casualmente, todas esas confiscaciones acababan en manos de los benefactores del golpe, muy poco élites económicas, todo. Las personas marcadas como opositores tenían dificultades para acceder a empleos, vivienda y recursos básicos, lo que perpetuaba su marginalización. O sea, si eras rico y benefactor del régimen, con Franco se vivía mejor. O si eras de los que señalabas a tus vecinos para que fuesen asesinados para quedarte con sus propiedades. Castigos públicos y humillaciones.
A menudo se organizaban actos de humillación pública para quienes el régimen consideraba desleales o sospechosos. Esto incluía cortar el cabello a las mujeres republicanas o hacerlas desfilar desnudas por las calles como forma de escarmiento. Muchas mujeres republicanas fueron violadas o asesinadas como represalia por su activismo político. O sea que, como mujer, si eras de las de ser sumisas, quedarte en la cocina, parir de vez en cuando y hasta ahí no pidas más, con Franco se vivía mejor. Exilio y desapariciones. Decenas de miles de personas huyeron al exilio por miedo a represalias. Aquellos que regresaban sin la autorización del régimen eran detenidos, encarcelados o ejecutados. Durante los primeros años del régimen, muchas personas desaparecieron tras ser arrestadas, dejando familias sin respuestas. Los cuerpos de muchas víctimas aún yacen en fosas comunes sin identificar. O sea, que si no te cae bien tu primo progre y lo quieres perder de vista, con Franco se vivía mejor. Control mediante la ley de vagos y maleantes. Esta ley, aplicada desde la época republicana, pero llevada a su máxima expresión por Franco, permitía el encarcelamiento de personas consideradas antisociales. Esto incluía a mendigos, homosexuales, trabajadores huelguistas y otros colectivos marginales o percibidos como una amenaza. En 1970 fue reemplazada por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que siguió persiguiendo a homosexuales y opositores. Ya saben, si eres de los de la libertad, menos la de elegir de quién te enamoras, con Franco se vivía mejor. Represión en las colonias africanas. En territorios coloniales como el Sáhara Español o Guinea Ecuatorial, las fuerzas del régimen aplicaban una represión brutal contra cualquier intento de insurrección o reivindicación de independencia. Los castigos incluían fusilamientos, torturas y desplazamientos forzados. Pena de muerte hasta los últimos años del régimen. La pena de muerte siguió aplicándose hasta los últimos momentos del franquismo. En 1975, poco antes de la muerte de Franco, se produjeron las últimas ejecuciones, que generaron condenas internacionales. Entre ellas estuvieron los fusilamientos de 5 militantes del FRAP y ETA, considerados opositores terroristas por el régimen, aunque sus juicios fueron considerados irregulares. Luego vino lo que vino. Así que ya lo ven, por mucho que los conservas estén intentando ya no solo despegarse del régimen, sino encima adjudicárselo a la democracia liberal socialmente aguachirri del perro Sánchez, darían palmas con las nalgas si volviese el régimen. Son unos betas que necesitan que venga un poderoso dictapapi a poner su triste vida en orden, porque insistimos, ojo, atención, fórjense esto a fuego en la frente. Como pusilánimes que son, con la derecha toda acusación es una confesión o una declaración de intenciones. Siempre que oigan a Ayuso hablar de conspiraciones del Estado contra la oposición, a Miguel Ángel Rodríguez de lo bajo que ha caído la política, a Feijóo de dictaduras, a Mazón de la irresponsabilidad del Estado, a Abascal de chiringuitos, a Puigdemont de robo, a Trump de fake news y pedofilia, a Putin de propagación de la decadencia de Occidente, a Netanyahu de la amenaza que suponen sus vecinos y un infinito, etc. Apliquen esta máxima. Con la derecha toda acusación es una confesión o una declaración de intenciones. Ale, que nos ha quedado largo este vídeo. Pasando a algo más positivo, nuestra recomendación de esta semana es Jesús Cintora, el periodista proscrito, al que sí han cancelado en múltiples ocasiones por su rigor periodístico. Vayan a su canal, dejen amor y digan que van de nuestra parte. Miguel Ángel, ¿sabes una cosa que también hizo Franco para detrimento de este país? No morirse antes. Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes unirte al canal o apoyarnos en nuestro Patreon.